viendo la distinción real entre el intelecto posible y el intelecto agente, según este manual clásico de filosofía neoescolástica hecha por este jesuita Reiner a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Dado que en Santo Tomás no hay un sistema en el sentido moderno de teoría del conocimiento, de gnoseología, es necesario, en cierta manera, reproponerlo, rearmarlo a partir de los textos, y por eso hay variaciones entre los distintos autores que interpretan a Santo Tomás. Durante todo el siglo XX eso fue muy manifiesto. Por ejemplo, Maritain, Gilson, Mercier y otros grandes neoescolásticos que interpretaban las obras de Santo Tomás. No siempre la reconstrucción que hacían de la gnoseología coincidía en todos los aspectos. Bueno, ahora vamos a presentar una que es bastante profunda y aguda. ¿Cuál es más noble, el intelecto agente o el intelecto posible? Parece que el intelecto posible es absolutamente más noble por ser cognoscitivo. Y entonces, en cuanto a cognoscitivo, no hay nada más perfecto. Pero si se considera que el intelecto posible padece y que el intelecto agente obra, dado que el intelecto agente no padece nada, sino que solamente obra, y el intelecto posible padece en la recepción de la especie, nada prohíbe que el intelecto agente se llame más noble o más perfecto que el posible. Y en ese sentido habla Santo Tomás muy claramente. O sea, la facultad más noble que hay en el alma es el intelecto agente. Es donde está más propiamente la imagen de Dios. Esto, hay que recordarlo, corresponde al hecho de que el hombre, siendo imagen de Dios, representa el acto creador de Dios. Porque el hombre es imagen de Dios no en cuanto a la vida interna de Dios, que es la de la Trinidad, eso corresponde a la gracia. En el orden natural, el hombre es imagen de Dios en cuanto Dios es creador, es decir, en cuanto produce el ser de la nada. Y esto está reflejado en los actos del intelecto y en los actos de la voluntad. En los actos del intelecto, en cuanto el intelecto produce justamente lo inteligible, no de la nada, sino poniéndolo en acto a partir de la potencia que está en la especie, que está en el fantasma. Ahora, en la producción de las especies inteligibles, el fantasma es como causa instrumental y el intelecto agente es como causa principal. En algún texto que habíamos visto ya, Santo Tomás dice que el intelecto agente es causa eficiente o causa directamente, y el fantasma es más bien materia de la causa, sería causa material. Aquí este autor dice que el intelecto agente, que el fantasma es causa instrumental. Ahora, la causa instrumental corresponde al orden de la causa eficiente, es un tipo de causa eficiente. Nada obsta, sin embargo, para que el fantasma sea causa material en un aspecto, justamente en cuanto el fantasma es material, y causa instrumental en cuanto tiene una cierta forma, porque tiene una forma sensible el fantasma, así como cualquier cuerpo tiene una forma, solo que la forma del fantasma no es una forma sustancial como la de los cuerpos.
el fantasma concurre a la producción de las especies inteligibles, y esto está fuera de duda. No solamente el intelecto agente puede engendrar en el intelecto posible las imágenes de las cosas, que no contiene de ningún modo. Lo que las contiene es el fantasma. El fantasma es imagen del objeto que el sentido externo percibe. Entonces, los cuerpos no actúan directamente sobre el intelecto posible. Los cuerpos, cuando son captados por los sentidos externos e internos, producen una imagen. Ahora bien, esa imagen tampoco directamente se puede establecer en el intelecto posible, no puede entrar en el intelecto posible, porque el intelecto posible es inmaterial y la imagen está conectada con la materia. Se busca entre los escolásticos en qué género de causa concurre el fantasma. Son algunos que piensan que obra en el orden de la causa ejemplar. Nuestra sentencia está en la proposición enunciada, y es de Santo Tomás, que en el Quadlibeto 8, artículo 3, dice así: el intelecto agente es agente principal que obra las semejanzas en el intelecto posible. El fantasma, los fantasmas, que son tomados de las cosas exteriores, son como agentes instrumentales. Aquí hay una afirmación que es del mismo Santo Tomás, en estos Quadlibetos, que eran cuestiones sobre temas muy diferentes. Quadlibeto quiere decir lo que se quiere, ¿no? Cuestiones referidas a temas voluntarios. Ahí Santo Tomás dice entonces que es causa instrumental. En la Suma Teológica habíamos visto que dice que el fantasma es causa material. Y como explicamos anteriormente, estas dos concepciones son concordantes porque el fantasma, por un lado, es material, porque depende de las cosas materiales y tiene materia, por lo menos en cuanto depende de un órgano. El sentido tiene órgano corporal, incluso la imaginación. Y por otra parte, el fantasma tiene una semejanza de la forma de la cosa, pero es una semejanza de la forma sensible de una cosa que a su vez manifiesta la forma inteligible. Pues las cosas materiales tienen sus formas externas, su figura, que depende de la forma sustancial que constituye la cosa. La forma como tal es inmaterial, determina la materia, está realizada en la materia, por supuesto, pero no es lo mismo que la materia. Entonces, la causa principal de la producción de la especie inteligible es el intelecto agente. El objeto efectivamente concurre a nuestro conocimiento. O sea, algo hace el objeto. Si no, estaríamos en el idealismo. Todo dependería de la facultad intelectiva. Ahora, ¿qué es el objeto? Cuando se trata de las cosas materiales, conocemos efectivamente objetos materiales, cosas materiales. Ahora, lo que conoce la inteligencia no es directamente la cosa material, sino algo de la cosa material que es la esencia.
para ese conocimiento la cosa realmente actúa, obra, hace algo. Y lo hace a través de la imagen. Pero más hace el intelecto agente. O sea que la especie inteligible depende de la cosa externa y depende del intelecto agente. Pero depende más del intelecto agente que de la cosa externa. Aunque sin la cosa externa no podría estar la especie inteligible. Esto es así porque la actualidad del entendimiento agente es superior a la de las cosas materiales. Estamos hablando siempre, lo recordamos, del conocimiento de las cosas materiales, que son aquellas proporcionadas a la mente humana. Es mayor la perfección de la especie inteligible que la perfección del fantasma, por el hecho de que es inmaterial la especie y en cambio el fantasma material. Por eso el fantasma no puede ser causa principal de la producción de la especie inteligible. La especie inteligible es imagen del objeto representado por el fantasma y sin embargo es espiritual. Dice en la cuestión 10 del De Veritate, en la recepción por la cual el intelecto posible recibe las especies de las cosas de los fantasmas son como el agente instrumental y secundario. Y el intelecto agente es el agente principal y primero. Y por eso el efecto de la acción queda en el intelecto posible según la condición de uno y otro, y no según la condición solamente del segundo. Y por eso el intelecto posible recibe las formas como inteligibles en acto por virtud del intelecto agente, pero como semejanzas de cosas determinadas por la condición de los fantasmas. Esta es una explicación de Santo Tomás que se podría todavía profundizar. Es decir, hay algo que hace que el intelecto agente ponga en acto una especie y no otra especie. ¿Por qué el intelecto agente, cuando tiene frente a sí una imagen, produce tal especie inteligible y no otra? Por ejemplo, si está la imagen de gato, produce la especie inteligible de gato y no la de perro. Y si está la imagen de perro, produce la de perro y no la de gato. Entonces, ¿qué es lo que hace que el intelecto agente produzca tal especie? Eso es el fantasma. Pero la actualidad de la especie depende principalmente del intelecto agente. Solo secundariamente e instrumentalmente del fantasma. Además, el fantasma actúa como causa material, que es en cierta manera necesaria para completar la especie, porque esas especies representan cosas que existen en la materia. Y no representarían exactamente estas cosas que existen en la materia si no tuvieran de algún modo un elemento material. Ahora bien, ese elemento material no es intrínseco a la especie inteligible, sino que está unido a la especie inteligible, porque proviene de otra potencia que no es el intelecto, es justamente la imaginación que
hace la imagen. Entonces, en la especie inteligible más el fantasma está la representación de la cosa concreta, material que existe fuera de la mente humana. Así como esa cosa tiene un elemento formal y uno material, así también en el conocimiento humano hay un elemento formal y uno material, que corresponden a la composición ilemórfica de la realidad exterior. Corresponden a la composición ilemórfica de la realidad exterior. Por eso Santo Tomás habla de la conversión ad fantasmata. La conversión ad fantasmata no es volver solamente después de haber entendido a las cosas, a las imágenes sensibles, sino que es lo que Aristóteles afirma en el De Anima, que el alma jamás piensa sin la imagen. El alma no conoce sin la imagen, no conoce intelectualmente sin la imagen. Podemos poner la frase de Santo Tomás en el De Veritate. No hay, lo voy a buscar. Ficha. Sería una ficha. Entonces, el intelecto posible recibe las formas como inteligibles en acto por virtud del intelecto agente, pero las semejanzas de las cosas determinadas por la condición de los fantasmas. Ahora bien, hemos dicho en la explicación anterior, la clase pasada, que para la determinación de la esencia de la cosa en el intelecto, cuando está en acto, no es suficiente el solo fantasma. Es cierto que el intelecto agente forma tal especie o tal otra según el fantasma que está. ¿Por qué no forma la especie de gato cuando está la imagen de perro y la especie de perro cuando está la imagen de gato?
O sea, el fantasma hace algo, determina algo, pero no determina lo principal, porque lo material no puede ser causa de algo inmaterial, no puede producir un efecto superior a sí mismo. Por eso hay que decir que esa determinación está contenida virtualmente en el entendimiento agente. Es decir, que esa luz del entendimiento agente de alguna manera es determinada, contiene las determinaciones de las especies, pero de una manera superior a cómo está esa determinación en las especies mismas. Produce tal determinación. El intelecto agente tiene estas funciones, según Santo Tomás, dice el autor. En primer lugar, iluminar los fantasmas. En segundo lugar, abstraer las especies inteligibles de los fantasmas, o hacer que sean inteligibles en acto. En tercer lugar, confortar o reforzar el entendimiento posible. Y en cuarto lugar, hacer evidentes los primeros principios. ¿Qué quiere decir iluminar? Sí. Lo primero es iluminar los fantasmas. Lo segundo, abstraer las especies, la especie inteligible de los fantasmas, o hacer que lo inteligible esté en acto. Lo tercero es confortar el intelecto posible, y lo cuarto, hacer evidentes los primeros principios. Porque el intelecto agente no obra solamente en el orden de los conceptos, sino también en el orden de los juicios, de las proposiciones. Los fantasmas son iluminados en cuanto, uniéndose con el intelecto agente, se hacen más poderosos, podríamos decir, o más fuertes, o superiores, lo cual significa que adquieren esa capacidad de disponer para la producción de la especie inteligible. Los mismos fantasmas, por virtud del intelecto agente, se vuelven hábiles para la producción de la especie. O sea, no es solamente que los fantasmas quedan como están y se unen en el sujeto del alma con las otras potencias intelectivas, con el intelecto agente y después con el intelecto posible. Es que los mismos fantasmas se hacen más perfectos por la acción iluminante del intelecto agente. O sea, el intelecto agente los ilumina y así los hace aptos para ser disposición o materia, como dijimos antes, para producir la especie. Ahora, la especie la hace el mismo intelecto agente, que es la segunda función de las que nombramos. Entonces, los fantasmas, ya por ser fantasmas, son hábiles remotamente para producir la especie y se hacen hábiles inmediatamente para producir la especie por el influjo del intelecto agente.
los fantasmas se iluminan por el intelecto agente por el influjo de una moción que deriva del intelecto agente, mediante la cual se hacen hábiles próximamente para producir el efecto, que es más noble que ellos mismos. Ahora, ¿cuál es la causa principal de ese efecto más noble que los fantasmas, más elevado que los fantasmas, que es la especie? La causa principal es el intelecto agente. Por eso el intelecto agente en los textos de Santo Tomás muchas veces llamado luz, o en latín lumen, más exactamente. Aunque los fantasmas sean materiales, pueden ser movidos por el intelecto agente para producir un efecto superior a sí mismo, que es lo que hace la causa instrumental. Cuando se dice que el intelecto agente abstrae, se está hablando simbólicamente, porque abstraer quiere decir traer para sí, más que sacar. A veces se entiende en el sentido de sacar, porque abstraer se podría traducir también a veces como extraer. Ahora bien, el sentido de la abstracción que hace el intelecto agente no es tanto un extraer cuanto un traer para sí. Porque lo que se extrae ya se halla completo en el lugar donde se encuentra antes de ser extraído. En cambio, abstraer significa elevar a una condición superior que ya está en acto en el intelecto agente. O sea, el intelecto agente atrae, que es como obra la causa eficiente, atrayendo, haciendo que el efecto sea similar así. Entonces la abstracción no se hace sacando o educiendo una entidad espiritual de los fantasmas e imprimiéndola en el intelecto posible, lo cual es absurdo, sino produciéndola en el intelecto posible mediante la acción instrumental del fantasma iluminado. Produciéndola en el intelecto posible mediante la acción instrumental del fantasma iluminado. Por eso dice Santo Tomás, en la cuestión 85 de la primera parte de la suma, que después vamos a retomar, que por la virtud del intelecto agente resulta una cierta semejanza en el intelecto posible por la conversión del intelecto agente sobre los fantasmas. Conversione, ex conversione intellectus agenti supra fantasmata. O sea, ahí se entiende bien qué es esa conversión a los fantasmas. La conversión a los fantasmas es necesaria para producir la especie, no es algo que viene después, como podría dar a entender el nombre. Porque conversión podría entenderse como una especie de vuelta. Esa semejanza que está en el intelecto posible, que es la especie, es representativa de las cosas de las cuales son los fantasmas, o sea, las cosas externas, a las cuales corresponden los fantasmas. Y la especie es representativa de las cosas, solo en cuanto a la naturaleza de la especie. Y por este modo se dice que se abstrae la especie inteligible de los fantasmas.
La abstracción entonces no significa, dice también Santo Tomás, que la misma forma numéricamente estuviese primero en el fantasma y después en el intelecto posible, como un cuerpo que se saca de un lugar y se pone en otro. Así no hay que entender la abstracción. O sea, la abstracción es hacer la especie a partir de las imágenes que representan las cosas externas. La especie que resulta es representativa, la especie inmaterial es representativa de las cosas externas, no solamente de las imágenes. Pero no es representativa de toda la cosa externa, sino solo de su naturaleza. ¿Cómo hacemos entonces para conocer las cosas externas? Con el intelecto. Necesitamos que la especie se complete con la imagen. Y en esto sí podemos decir que hay una conversión al fantasma en el segundo sentido, o sea, volver al fantasma. Aunque en la realidad esto se da en un único acto. O sea, en la abstracción es necesaria la imagen, pero además es necesaria la imagen para representar la cosa como es, porque la cosa es material. Entonces no estaría totalmente representada en el alma si solamente la inteligencia captara la naturaleza. Por eso tiene que captar la naturaleza en unión con la imagen. Ahora, esta unión es producida por el mismo intelecto agente, como hemos visto. Es posibilitada, podríamos decir, por el intelecto agente, porque es el intelecto agente que volvió a la imagen más perfecta para ser unida con la especie. No solamente para que sirva para determinar la especie, sino también para estar unida con la especie. Bueno, ¿me entendieron? Es complejo. Además hay que pensarlo mucho porque no está en los libros la explicación completa, hay que elaborarla. Este es más profundo que los tratados posteriores. O sea, es una explicación más honda que la que se puede encontrar en Gilson, Bernot, etcétera, ¿no? Es más precisa. Pero tampoco es del todo completa, hay que completarlo pensando mucho el tema, ¿no? Después está esta operación de confortar. ¿Qué es esta confortación? Es un tema que viene de los neoplatónicos, cuando la virtud inferior se une con la superior se hace más fuerte. El intelecto agente, cuando se une con el intelecto posible, lo hace más fuerte. Por medio de las especies inteligibles, en las cuales reluce el objeto que debe ser entendido por el intelecto posible. Santo Tomás dice también que en la especie se participa la luz del intelecto agente, está participada. Una vez que está hecha, producida la especie, se participa la luz del intelecto agente. Dice,
ya que todo lo que se entiende por la fuerza de la luz intelectual, cuando se lo conoce, en cuanto lo mismo conocido, en cuanto tal, incluye en sí la luz intelectual como participada, por cuya virtud puede confortar el intelecto. O sea, el intelecto posible se refuerza por la luz del intelecto agente que está participada en la especie. Y por último hay que decir que los principios se conocen por el intelecto ajeno. Como ya hemos explicado, en la metafísica los principios no hay que entenderlos solamente en la mente, sino como constitutivos de la realidad misma. Esos principios se conocen en la mente por la fuerza del intelecto agente, que hace abstraer los términos a partir de las cosas sensibles. O sea, cuando el intelecto agente produce la abstracción de los términos de la proposición o del juicio en el que se expresan los principios, inmediatamente capta la unión entre esos términos o la división entre esos términos y produce una afirmación o una negación. En realidad esto corresponde sobre todo a los principios físicos, porque cuando se trata de los principios metafísicos hay un tipo de conocimiento que es por participación de una realidad superior, que es como conocemos a Dios y como conocemos la estructura metafísica de la realidad y las perfecciones metafísicas. Bueno, podemos hacer un recreo y después seguimos.